hermanos, me parece que yo ya tengo muchísimo rato de no estar en pantalla con ustedes y les voy a decir que me hace muchísima falta. El Señor ha sido bueno con nosotros, mi esposa y yo hemos estado en giras bastante extendidas de ministerio y es un privilegio servir al Señor. Pero hoy aquí estoy con ustedes puntualmente para compartir la última entrega de la serie La Justicia de Dios. ¿Cómo le ha ido a usted con este tema? ¿Qué le ha parecido? ¿Le ha llamado la atención para seguir indagando y profundizando en lo que la Biblia nos dice acerca de la justicia de Dios? ¿O les está pasando como me ha pasado a mí? Pienso que aún sigo sin saber tanto como debiera de saber. Recientemente adquirí otro libro para poder seguir estudiando sobre la justicia de Dios. Y he revisado muchísimos materiales de lo que otros hermanos, teólogos, escritores han dicho acerca de la justicia de Dios. Pero le voy a ser honesto, no voy a poder compartir todo lo que he aprendido. Y lo que he aprendido básicamente me lo he guardado para mí mismo, y no porque yo sea egoísta, sino porque llegué a la conclusión todo lo que me hace falta para aprender sobre la justicia de Dios. Y le vuelvo a decir, como le he dicho en la introducción de las series y en la conclusión de las series, pareciera ser que cada tema tiene su propia complejidad, obviamente, y que lo que podemos conversar aquí con ustedes en estos pocos minutos de perspectiva bíblica únicamente nos sirve como una motivación para decir: yo tengo que seguir aprendiendo al respecto, tengo que seguir estudiando. Permítame que oremos juntos para poder comenzar de lleno con los pasajes bíblicos que esta noche le tengo, para que le queden a usted ahí registrados, grabados, y que usted los apunte, y tome nota, que tome su Biblia y que diga: yo voy a estudiar más de este tema, de lo que dice este versículo y de lo que me está diciendo a mí en forma personal. Oramos juntos. Dios amado, gracias por tu misericordia. Gracias por permitirnos acercarnos a profundidades que antes no navegábamos. Señor, hemos buceado en tu palabra y lo hemos hecho con tanto temor y temblor, para solo darnos cuenta que, a diferencia de un océano profundo donde la luz ya no da, mientras más profundizamos en tu palabra, más luz recibimos de ella. No nos quedamos en oscuridad. Buceamos en tu palabra, Señor, y nos encontramos con verdades y principios que son eternos, y que, sea con vergüenza o sea por timidez, tenemos que reconocer lo neófito que somos cuando intentamos explicarnos a nosotros mismos, y más aún cuando intentamos explicárselo a otros, lo poco que nosotros hemos entendido, o tal vez podría decir lo que aún ni siquiera hemos entendido, pero tratamos de explicarlo a otros para que se animen también a profundizar con nosotros. Señor, queremos volvernos expertos, aunque sabemos que no lo lograremos en esta tierra. Queremos volvernos expertos en tu palabra. Ayúdanos. Y sé que no tenemos tiempo que perder. Pido en el nombre de Cristo Jesús que nos bendigas en esta noche y que nos ayudes a entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recientemente, mi esposa y yo estuvimos en el Congreso Iberoamericano de Misiones en la ciudad de Panamá. El cierre del seminario nos llevó a todos los asistentes, que éramos casi 2,000 personas de toda Iberoamérica, a
escribir una carta a la iglesia del futuro. Yo espero que yo le pueda compartir la carta que yo escribí a la iglesia del futuro. Pero hoy quiero compartirle a usted cómo fue que el Señor me llevó a escribir las primeras líneas, porque se lo quiero dejar a usted como reto. Usted y yo no somos la iglesia del futuro, somos la iglesia del presente. Y tal vez la iglesia del futuro sean nuestros nietos o bisnietos si Cristo aún no ha venido. Y ellos, y tal vez ahora que lo pienso, tal vez yo tenía en mente a mis nietos y bisnietos que aún no tengo, y imaginándomelos a ellos, recibiendo la estafeta de parte nuestra para seguir con la obra de Cristo. Y escribía así: si recibes esta carta, Iglesia del futuro, significa que aún hay tiempo y aún hay esperanza, porque aún no ha sucedido la venida de Cristo. Y así comencé la carta. ¿Qué le quiero dejar a usted con esta última entrega de la serie La Justicia de Dios? Le quiero hacer el reto, porque yo le decía en la carta que alguna vez se la voy a poder leer a ustedes también. Les decía, aún hay tiempo y aún hay esperanza. Hermanos, todavía tenemos tiempo. Usted y yo estamos en el tiempo de Dios porque aún Cristo no ha hecho su parrucía. Y estamos en el tiempo en donde debemos de expresar la esperanza de Dios al compartir la justicia de Dios. Déjeme ahora leerle entonces con esta introducción de mi carta a la iglesia del futuro lo que nos dice Job capítulo 31 versos 16 al 22. Voy a leerle la Nueva Traducción Viviente. Job comienza haciendo preguntas. ¿He rehusado ayudar al pobre? ¿O he acabado con las esperanzas de las viudas? ¿He sido tacaño con mi comida? ¿O me he negado a compartirla con los huérfanos? Y responde, versículo 18, no. Desde la niñez he cuidado a los huérfanos como un padre, y toda mi vida me he ocupado de las viudas. Cuando veía sin vestido a los que no tienen hogar, y a los necesitados sin nada que ponerse, ¿acaso no me alababan por darles ropas de lana para combatir el frío? Si he levantado la mano contra un huérfano, sabiendo que los jueces se pondrían de mi parte, entonces que se disloque mi hombro, que mi brazo se descoyunte. Quiero compartirle lo que yo pienso sobre estos versículos de este capítulo 31 de Job. Pienso que en relación al tema que hemos venido estudiando de la justicia de Dios, estos versículos reflejan muy bien o resumen muy bien lo que cada predicador y maestro en perspectiva bíblica hemos intentado en compartir con ustedes. Uno de los materiales consultados para escribir la serie, el pastor ya fallecido, ya gozándose de la presencia del Señor, Tim Keller, conocido como Tim Keller. Él dijo esto en uno de sus libros: hacer justicia es una parte importante de vivir la vida cristiana en el mundo. Yo personalmente llegué a esa conclusión hace mucho tiempo. Con lo que he peleado durante años desde entonces es con la pregunta de cómo responder de forma práctica a ese llamado hoy. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta que se hace Tim Keller. Se hizo Tim Keller. Y Tim Keller en muchos de sus libros, él comparte su testimonio acerca de la obra a la que él estaba expuesto porque Dios lo había llamado a establecer y hacer valer la justicia de Dios
aquí en la tierra. La iglesia de Tim Keller tuvo y tiene todavía el desarrollo de varios proyectos en los que algunos le llamarían justicia social. Hablamos de eso sobre la justicia social aquí en la serie. Pero él lo llamaba sencillamente la justicia de Dios, no justicia social, la manifestación de la justicia de Dios. Y Dios llevó a su iglesia a seguir desarrollando programas y proyectos en los que los beneficiarios se dieran cuenta que Dios es bueno y que su justicia perdura para siempre. Ahora, Dios, como lo hemos visto, actúa por medio de sus hijos. Yo creo que le hice esa pregunta al principio y le decía, ¿ha recibido usted alguna bendición de alguien que tal vez, bueno, pensemos en varias categorías? Una de las categorías que sea usted no lo necesitaba, pero igual se lo dieron. Y ahorita mismo viene a mi mente una imagen de un pastor aquí en Guatemala. Estoy hablando tal vez de unos 15 años aproximadamente. Hace unos 15 años. Estábamos en la iglesia, asistimos a un lunes de adoración y adoramos juntos y fue un hermoso servicio de adoración al Señor. Cuando terminó el servicio, cada quien saliendo para el parqueo, este pastor se me acerca, se quita unos zapatos estilo botines y me dice, no sé por qué, pero siento en mi corazón de parte de Dios que te tengo que dar estos zapatos. Y se los quitó, se quedó descalzo, se fue descalzo esa vez a su casa. El parqueo donde estábamos era un empedrado y todavía le digo, hermano, si quieres te acompaño a tu carro para que no te vayas a lastimar tus pies. Y me dice, no, es parte de mi proceso, te doy esta bendición. Voy a confesarles algo, y probablemente este pastor me está viendo acá y va a enterarse de lo que yo le voy a decir. Los zapatos no eran de mi estilo, eran estilo botines. Yo creo que nunca he usado zapato estilo botín. Eran de categoría como para de montaña. Y en ese tiempo yo trabajaba en oficina, no usaba zapatos de oficina, zapatos de vestir. Por lo que aquel regalo, aquella bendición, la estaba recibiendo yo, por supuesto no la iba a rechazar. Los zapatos me quedaban, yo me los probé, me los puse y me quedaban muy bien, solo que no me asentaban muy bien. Yo mismo no me veía usándolos. Y yo tenía esa pregunta en mi corazón. ¿Por qué aquel hermano, por qué aquel pastor me habría regalado aquellos pares de zapatos estilo botín que no era de mi estilo, pero que él lo había sentido en su corazón habérmelos regalado? No pasó mucho tiempo de tener aquel par de zapatos en mi casa guardados porque no tenía oportunidad para usarlos, cuando el Señor me envió a una persona cuyo trabajo merecía y necesitaba aquel par de zapatos. Y se los pude entregar con la sorpresa enorme que esta persona, este hermano, ministro del Señor, visitando áreas montañosas y lodosas, teníamos la misma talla, le gustaba el estilo de zapato, estilo botín, estilo como botín de trabajo, bota de trabajo, y quedó sumamente agradecido con aquella expresión. Estaba orando al Señor por un par de zapatos como estos. El pastor que me los regaló a mí no se enteró, a menos que me esté escuchando ahora, y que sepa por qué Dios le movió a regalarme esos zapatos, porque yo iba a tener acceso a un hermano que los iba a necesitar.
la justicia de Dios. Yo pude haberme quedado con aquel par de zapatos aunque no los usara. O pude haberlos utilizado solo como para honrar al hermano que me los había regalado. Hay bendiciones que recibimos en la justicia de Dios que entran en esa categoría. No las estábamos pidiendo, no las estábamos necesitando, pero aún así llegaron. Y otras bendiciones que han venido a nuestra vida, en las que ha llegado de una manera sobrenatural en el momento preciso. Ahora, si somos honestos, hemos también tenido oportunidades en las que hemos tenido grandes necesidades y no las hemos recibido, no hemos recibido las bendiciones de Dios. Y me pongo a pensar que de repente fue porque Él movió a uno de sus hijos para que nos diera esas bendiciones y aquel hijo no obedeció. En una oportunidad, un líder cristiano que había observado cómo después de bastante tiempo de estar necesitando un vehículo en mi familia, recibo un vehículo y me pide perdón y me dice: desde hace varios meses yo sentí el impulso que te tenía que dar uno de mis carros, pero no lo hice, te pido perdón. Dentro de mí le dije: pero me lo puede dar ahora. Ya no lo necesitábamos. El Señor había provisto en esa oportunidad. Hace como 20 años le estoy hablando. Dios usa a sus hijos para llevar su justicia a otros. Y Tim Keller se sigue haciendo la misma pregunta. Bueno, él ya no, porque ya falleció, pero nos la dejó a nosotros plasmada en su libro. Y nosotros, ¿cómo manifestamos la justicia de Dios? ¿Le ha llegado en algún momento el impulso de tener que hacer algo y no lo hizo? Ayudar a alguien. Por ejemplo, yo lo he dicho públicamente y lo he predicado. Esas personas que se ponen en el semáforo y por culpa de un documental que yo vi en televisión sobre unas personas que no necesitaban pedir limosna, pedir ayuda en los semáforos de nuestras calles en Latinoamérica y que vivían muy cómodamente, pero que muy holgazanamente se ponían en los semáforos y reunían su buena cantidad de dinero. Pero nos hemos encontrado con otras personas cuya apariencia física pareciera ser que están muy desesperados de ayuda. Le compartí a usted en alguna oportunidad, se lo recuerdo ahora, que comencé a hacer bolsas de ayuda, bolsitas Ziploc, bolsas, paquetitos en donde tenía alguna sopa instantánea, alguna galleta, algo nutritivo, pero también un Nuevo Testamento y una carta mía diciendo que el alimento que necesitábamos hoy lo podíamos comer, pero esa necesidad iba a mantenerse allí, pero que le daba un alimento más importante, que era el alimento espiritual. Y hacía evangelismo a través de una carta. Le digo hacía porque ahora ya tengo muy poca oportunidad de andar en la calle en un vehículo. Yo andaba cargando mis 4 o 5 bolsitas y se las entregaba a cuanta persona yo veía en la calle que pensaba había necesidad. No le voy a hablar de las cosas que no hacemos y no le voy a compartir las cosas que hacemos para manifestar la justicia de Dios solo porque me quiero poner de ejemplo. Pero nos identificamos muchísimo con el versículo 19 de Job 31, cuando Job dice: cuando veía sin vestido a los que no tienen hogar y a los necesitados sin nada que ponerse, ¿acaso no me alababan por darles ropas de lana para combatir el frío? Hemos hecho esto como familia. Y justamente mi esposa acaba de hacer una colección de ropa de la que es muy buena, que tenemos la bendición que hasta es de marca, nos las han regalado y que ya no la estamos utilizando. Y tenemos varias familias en Guatemala a las que las compartimos. ¿Lo digo con orgullo o lo digo vaya, vieron lo que hacemos nosotros?
Usted no puede expresarse acá en esta transmisión, pero estoy seguro que alguno de los que nos está viendo en esta transmisión también están manifestando la justicia de Dios, dando de lo que puede. Porque aquí va la pregunta. La pregunta está hecha y vamos a hablar acerca de cómo la podemos responder. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo manifestamos la justicia de Dios? Bueno, Job ya nos dio una idea. Él dice acá, muy pronto empezó a ayudar a los pobres. No nos debe de extrañar que hoy llamaríamos a Job el millonario más millonario en el mundo. ¿Cómo se le dice a esas personas? Sé que ahorita mismo Carlos Slim, no es Carlos Slim, es Elon Musk, el dueño de Tesla. Dueño de Tesla, dueño de X, antes Twitter, dueño de X, de Space, bueno, y también funcionario del gobierno de los Estados Unidos, en el gobierno del señor Donald Trump. Elon Musk, él es el hombre más rico del mundo, no sé cuántos millones tiene. Y le sigue el mexicano Carlos Slim, dueño de telefonías y petroleras. Bueno, uno dice, ¿qué será estar en los zapatos de esa gente millonaria? Ojalá que esa gente tenga proyectos de beneficio social y ellos estarán haciendo eso sin el temor de Dios, harán ayuda social. Ahora, nosotros no estamos hablando únicamente solo de ayuda social, estamos hablando de la justicia de Dios expresada a través de sus hijos, nosotros sus hijos. Porque cuando se trata de recibir, la Escritura dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Pero si somos de los que recibimos, ¿acaso no nos sentimos bendecidos? Cuando recibimos una bendición de esas que estábamos esperando recibir, es decir, gloria al Señor, esto yo lo estaba esperando. Aun cuando la bendición que estamos recibiendo sea por medio de nuestro trabajo, por medio de nuestro ministerio, qué sé yo, la forma en cómo Dios nos puede bendecir, pero manifestando justicia. ¿Y por medio de quién envía esa justicia? Por medio de sus hijos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si le tuviéramos que responder hoy a Keller, le tendríamos que decir, en primer lugar, teniendo la justicia de Dios como un estilo de vida. Pensar la justicia y hacer justicia. Ay, pareciera ser que aquí tendríamos que volver a recordar qué es lo que significa justicia. Es darle a cada quien lo que le corresponde. Pero hermanos amados, sabemos que Dios no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestras iniquidades. No nos ha pagado conforme a lo que merecemos. Más bien, nos ha dado de su misericordia porque no nos ha pagado según lo que merecemos. Y nos ha dado todo lo que no merecemos. Ahí definimos misericordia y gracia. Usted lo maneja muy bien también. Pero dentro del espectro de la justicia de Dios, tenemos que tener la justicia de Dios como un estilo de vida. Pensar la justicia y hacer justicia. Dice el Salmo 41:1, dichoso el que piensa en el débil. Y la palabra hebrea que se traduce como pensar significa prestarle una atención constante a un tema y después actuar con sabiduría y satisfactoriamente con respecto a él. Ok, entonces, cuando hablamos de pensar la justicia y hacer justicia, lo que se trata es que tengamos un estilo de vida. En la Nueva Traducción Viviente, este versículo lo lee de esta manera: qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuros. Ahora, yo le dejé ir un pensamiento y me fui por otro lado y ahora regreso a ese pensamiento. No nos debe de extrañar que en el tiempo de Job, a Job se le hubiera considerado el hombre más millonario del mundo en su momento.
Y probablemente, yo no sé si podríamos hacer esa comparación, Job seguiría siendo hoy el más millonario del mundo con lo que llegó a tener, con todo y lo que ahora los que tienen y que se dicen están en el top 10, ¿verdad? Hay gente que Steve Jobs, Bill Gates, Carlos Slim, Elon Musk, Rockefeller en su tiempo. ¿Se recuerda el dicho famoso de Rockefeller? Cuando le preguntaron los periodistas, señor Rockefeller, ¿y para usted cuánto es suficiente? Porque él seguía haciendo más y más. Era una máquina de hacer dinero ese señor Rockefeller. Y les respondió, ¿cuánto es suficiente? Un poquito más. Y seguía haciendo dinero. Qué pilísimas los que pueden hacer tanto dinero. Ojalá esos que pueden hacer tanto dinero, yo le voy a ser muy honesto, yo no soy, no tengo esas habilidades para hacer dinero. Y le doy gracias a Dios por eso. El Señor me llevó a mí a desarrollar más habilidades en la de hacer discípulos, no de hacer dinero. Y estoy feliz con ello. Sigo orando y pidiéndole al Señor que me ayude a que me enseñe a vivir en abundancia, porque me enseñó muy bien a vivir en escasez. Estoy en la justicia de Dios. Tengo lo que necesito. Mis necesidades están cubiertas. Mi presupuesto está cubierto. Y el Señor aún así todavía nos permite tener alguno que otro gustito en el que se necesita recurso económico para obtenerlo. Pero hay muchas otras cosas más que me gustarían hacer con un poquito más de recurso económico. Le comparto acá. Yo querría tener un poco más de libertad económica para visitar a nuestras iglesias en Fort Walton Beach y en Honduras más seguido, por lo menos una vez al mes. Eso sería fabuloso para mí, sin que yo sea gravoso como no lo era Pablo para las iglesias que visitaba. Sin ser gravoso para ninguna de las dos iglesias, me gustaría visitarles y compartir con ellos allá, con ustedes allá. Pero, estilo de vida, pensar la justicia y hacer justicia. Pensar es prestarle atención constante. Aquí le quiero, fíjese que me voy a ir apurando, porque cuando le doy muchos versículos a mi productor, él después y no los uso, después me reclama y los quiero usar. Pero le quiero decir esto de pensar constantemente. Dichoso el que piensa en el débil. Esa palabra hebrea de pensar, de estar en constante atención a cómo se crea un carácter. ¿Cómo se crea el carácter de una persona? A través de costumbres, ¿cierto? ¿Cómo se vuelve algo una costumbre? A través del hábito. Entonces, el hábito nos lleva a una costumbre. La costumbre nos lleva a un carácter. Cuando yo estoy, y eso se convierte en parte de mi identidad, yo soy. ¿Ha escuchado usted a las personas que, aún siendo creyentes, viniendo a Cristo, tienen problema con el tabaco, por ejemplo? Allá en Honduras, una de las almas que el Señor nos permitió traer a los pies de Cristo y luego hacerlo miembro de la congregación, posteriormente, después de la pandemia, se retiró. No voy a decir su nombre, obviamente, pero quiero mucho a este hermano, a toda su familia, los quiero muchísimo. Y él tenía un problema con el tabaco. Era parte ya de su identidad. Sin no tener un cigarro en la mano, era extraño. Verlo a él, toda la gente lo miraba ahí extraño, porque se había vuelto ese hábito, esa costumbre, como parte de su carácter y su identidad. Cuando nosotros estamos pensando en la justicia, pensar en el débil es hacer justicia. Pensar y hacer justicia es cuando se empieza a formar parte de nuestro carácter. Cuando somos desprendidos. ¿Se ha notado usted cómo hay personas que son bien desprendidas de las cosas materiales? En su momento, cuando era requerido, era propio, era conducente, que nosotros los predicadores
usáramos corbata. Habían personas, usted sabe esta práctica que yo tenía, habían personas a las que se me quedaban viendo a la corbata y me decía, qué bonita su corbata. Yo tenía un compromiso conmigo mismo y con el Señor, que cada vez que alguien me dijera que le gustaba mi corbata, yo me la quitaba y se la regalaba. Algunas veces lo hacía antes de predicar, otras veces lo hacía después de predicar, cuando ya no la necesitaba. Y trabajaba en instituciones en las que yo tenía que andar bien trajeado, con traje y corbata siempre. Y en mi trabajo igual me lo hacían. Pero le voy a contar algo. Nunca me quedé sin corbatas, aunque regalé muchísimas. Así también venían las corbatas. ¿Por qué Job fue tan próspero? Por la justicia de Dios, porque él vivía la justicia de Dios. Sigamos preguntándonos entonces, al igual que Timothy Keller, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos vivir la justicia? ¿Cómo podemos aplicar la justicia de Dios? Quisiéramos aplicarle la justicia a los corruptos, quisiéramos aplicarle la justicia a los ladrones, a los violadores, a los asesinos, a la gente que roba. Les queríamos que se le aplicara la justicia. Y esta gente debería de estar presentando, rindiendo cuentas a la justicia humana. Pero nosotros, si querríamos ver justicia en todos estos que hacen mal, comenzando con nosotros mismos, porque cometemos también pecado, debiéramos de estar anhelando que la justicia de Dios les alcance. ¿Qué sería para un ladrón que la justicia de Dios le alcance? Que vaya a la cárcel. Bueno, sí, eso va a ser parte de las consecuencias de su vida, las consecuencias de sus actos. El que tenga que presentarse ante la justicia humana por sus fechorías, por sus delitos. Pero que lo alcance la justicia de Dios tiene que ver que él abra sus ojos en cuanto a los delitos que comete y que se arrepienta y que sepa que Cristo fue a la cruz para pagar por esos delitos para que él no esté separado de Dios. Puede ir a la cárcel. Yo admiro muchísimo tengo un pastor, lo voy a nombrar aquí porque lo respeto, lo amo muchísimo y lo admiro. El pastor Donald Murga. Es un amigo personal, no nos vemos tanto como quisiéramos, pero él tiene un ministerio a los presos, a la cárcel. Y se lleva a grupos de personas a la cárcel y los evangeliza y les pregona libertad. Es de admirar, hermanos, cómo alguien como el pastor Donald Murga va a la cárcel a ofrecerle libertad a los presos. La única libertad que les puede ofrecer es a través de la justicia de Dios, porque la condena la tienen que cumplir. No por recibir a Jesucristo, ellos van a ser libres de la cárcel, tienen que cumplir su condena y ojalá que estén cumpliendo una condena justa, que no los hayan condenado injustamente. ¿Se dan cuenta cómo está todo esto relacionado? Y entonces, pero el ministerio que él lleva a la cárcel y todos estos hermanos que llegan, que van a las cárceles, que tienen ese ministerio muy especial, van ofreciéndole libertad a los cautivos, a los que físicamente están cautivos, pero más que físicamente están espiritualmente cautivos, están llevando la justicia de Dios. Entonces, una segunda respuesta a cómo hacer justicia es que debemos de reparar y fortalecer el tejido a través de estar ser tejidos en ese mismo tejido. Los seres humanos son como esos hilos arrojados sobre una mesa. Si nos guardamos nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro poder para nosotros mismos en vez de dedicarlo a las vidas de nuestros prójimos. Déjeme confesarle algo. Le voy a confesar algo. Tengo un horario bastante extendido en el ministerio. Cuando yo comienzo, si no estoy de viaje, estoy aquí en casa. Comienzo desde muy temprano.
Y luego me vengo a este lugar y empiezo a trabajar y hago todas las labores que me representan hacer. Y hago también mi ministerio personal. Tengo un ministerio laboral, la organización que paga mi salario. Y es un ministerio cristiano, por eso le llamo un ministerio laboral. Y cumplo con todo lo que ellos me requieren que yo cumpla. Soy feliz haciendo lo que hago, hermanos. Y ahora con el gozo de estar mi esposa y yo laborando para la organización. Y andamos juntos haciendo la labor. Así que yo tengo mucha responsabilidad y cumplo con ella. Pero mi ministerio laboral no quedó ahí, es un ministerio cristiano. Y muchos me preguntan, ¿y eso es suficiente? Soy como Rockefeller. Y les digo, un poquito más. Y ese poquito más es estar aquí con ustedes. Y ese poquito más es estar pensando la apertura de la iglesia en Guatemala. Y ese poquito más es que veo lugares y digo, aquí sería muy bueno plantar una iglesia. Y en el seminario que fuimos con mi esposa, me dieron una gran lección porque me dijeron, a través de un mensaje, el Señor me habló y me dijo que algunos, yo soy uno de ellos, esperamos hasta tener los recursos necesarios para luego empezar a hacer algo. Gracias a Dios no esperé tener los recursos necesarios para comenzar la iglesia allá en Honduras, porque si no, no hubiera iglesia allá. Y tan linda que está la iglesia, gracias al pastor Moisés y la pastora Alejandra, con el acompañamiento de los pastores asociados, Ronald y Keila, con los pastores de jóvenes, Armando y Tania, y todo el equipo de servidores y toda la congregación. Ahora, hermanos de Honduras, llegó la hora que ustedes no esperen al hermano Rivas, como diría mi hermana María Adela, para que empiecen otra congregación. Les reto en el nombre de Cristo Jesús que manifiesten la justicia de Dios, llevando el evangelio a donde se necesita. Yo les dije a ustedes en una oportunidad, Comayagua se necesita poner una iglesia. Y está creciendo Comayagua. Tener ahí el aeropuerto está haciendo que Comayagua crezca. Y ojalá que nadie nos vaya a ganar. Bueno, sí que nos ganen, está bien. Que otros ministerios nos ganen en poner iglesia allá. Pero ya es hora, ya es momento. Que ya no solo el hermano Rivas o los Rivas sean los que tengan que plantar una iglesia. Les reto, mis hermanos, a que ustedes también tengan en su mente y en su corazón, como lo dice el Salmo 41, los que piensan en el débil. Hermanos, ¿cuántos débiles hay en Comayagua que no están congregándose? La palabra no les ha llegado, Cristo no está en sus corazones. Por lo tanto, si hoy se mueren, van al infierno y pudimos haber hecho algo. ¿Qué se necesitará, hermanos? ¿Qué se necesitará? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que estar entretejidos en la necesidad de esa justicia, de ese tipo de justicia. Si nosotros, y no sé por qué pero el Señor me regresa. Hoy no es mi productor, porque no lo tengo enfrente, haciéndome así, miren. Pero les iba a decir, hay personas que son muy fáciles para desprenderse de las cosas, como lo de la corbata que le decía yo. No me era tan difícil, ¿verdad? Una vez alguien me preguntó, ¡ala, qué bonito su carro!, me preguntaron. Y yo les dije, pero con el carro no hago lo mismo como lo que hago con la corbata. Les dije, por si acaso. Pero hermanos, el Señor conmigo me ha mandado a gente diciéndome, el Señor me dijo que le entregara este carro, y que lo use para el ministerio. Y el Señor nos ha sido de bendición. Y nosotros esperamos ser igualmente de bendición y ya lo hemos hecho en la misma circunstancia. Ahora, hay otros que somos bastante retenedores. Le pongo esta imagen, pala o asadón. Algunos somos piocha. Yo a veces me siento piocha. No por la nariz de piocha que tengo,
no se ría de mí, pero tengo que picar piedra. Me ha tocado hacerlo en el ministerio laboral, me ha tocado que hacerlo en el ministerio personal, pura piocha, picar piedra. Y luego dejar a alguien ahí para que se encargue de lo que ya se quedó. Ya se abrió camino, ya se abrió espacio, ya hay estructura, ya alguien más puede hacerlo. Me encanta hacer eso, me encanta hacer piocha, picar piedra. Duro, hermanos, es difícil. Pero ahí me tiene el Señor, soy feliz. Muchos son pala, les encanta dar. Y entre más dan, más reciben, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y de aquí viene nuestro lema. Y mire que yo no estoy hablando solo de lo económico, solo dinero. No estoy hablando de dinero, nada más. Y me toca enseñar esa parte, hermanos, porque el Señor me dio el mensaje a mí para hacerlo. Y usted me conoce que no soy pedigüeño, no ando pidiendo dinero para hacer ministerio. Gloria al Señor, el Señor lo provee, de no sé cómo, de qué manera lo hace, pero el Señor lo provee. Entonces, pero a quienes les gusta hacer pala, y esas palas, tal vez usted es una de ellas, reciben y por eso dan. Nuestro lema: doy porque tengo porque recibo, recibo porque doy. Ese está en la Biblia, mis hermanos. Cuando el Señor me dio esa expresión para aplicarla y que yo la he compartido ya en todo Honduras, lo hice, y me da gozo escuchar a otros pastores utilizando la misma expresión que yo comencé allá en nuestra iglesia en Tegucigalpa. Doy porque tengo porque recibo, recibo porque doy. Ese ciclo virtuoso que está en la Biblia, no me lo inventé yo, el Señor me lo dio como una expresión para recordar fácilmente y que vivamos bajo los principios de dar y recibir. Da porque tiene porque recibe porque da. Experiméntelo. Y si se da cuenta, no lo hemos enfocado, es que si no da el diezmo. Bendigo a mis hermanos. Recibo el reporte mensual de la iglesia en Tegucigalpa sobre las finanzas. Gracias, pastores Durón y pastores García, Castillo García, o Castillo García, por la diligencia en la administración de las finanzas de nuestra iglesia. En Tegucigalpa somos, porque es las finanzas que conozco. Sé que en Fort Walton les está yendo bien, están haciendo un buen trabajo, tienen un buen equipo de administración también. Bendigo la vida de Mauricio y de Marta María, que hacen equipo con el pastor Ian y Sarita para la administración de las finanzas de la iglesia. Hermanos, sigan ofrendando, sigan diezmando. Somos responsables del crecimiento de la obra y del sostenimiento para las necesidades. Dios no necesita nuestro dinero, la obra que estamos haciendo se necesita. Pero no estoy hablando solo de dinero. A quienes son pala, les gusta dar y por eso es que reciben. Gloria al Señor por eso. Pero hay otros que son puro asadón. El asadón solo jala, solo para mí, solo para mí. Y entre más jala, más acumula, pero desafortunadamente los asadones a veces solo jalan lodo, solo jalan basura, solo jalan y se desvanece, se diluye, no prospera en el terreno del asadón, no prospera. Sea pala, no sea asadón. Y se lo digo con amor en el nombre de Cristo Jesús. Así que entretejámonos en esa tela, seamos de los hilos entretejidos de la tela llamada justicia, para que se cumpla de parte de Dios lo que Él tiene planeado. Keller en su libro dice: por lo general, hacer justicia significa vivir de tal modo que genere una comunidad fuerte donde los seres humanos puedan florecer. ¿Se recuerda usted de ahora ya lo entiendo de otra manera, se le llama la iglesia primitiva?
Pero esos hermanos de primitivos no tenían nada y ahora entiendo muy bien, solo porque lo leí, hermanos, lo puedo compartir y en algún momento voy a expresarme un poco más fuerte sobre lo que leí y aprendí. La iglesia primitiva de primitivos no tenían nada, no eran para nada empíricos, estaban muy bien organizados. En términos de acreditación o de profesionalización, yo les podría decir que esa iglesia, la primera iglesia de cristianos, después de la ascensión de Jesucristo, esa iglesia se organizó muy bien. Estaban bien organizados, atendían todas las necesidades, al punto que lo que todos tenían era de todos, no era mi terreno. Esto es muy guatemalteco. Tengo mi amigo, se lo dije ahorita, de un pastor, mi amigo. Es nuestra tendencia a decir que todo es mi vaso. Y lo voy a agarrar para aclararme la garganta. Buena excusa, ¿verdad? Mi vaso, mi reloj, mi Biblia, Mimi. Los mimis nos deberían de llamar aquí en Guatemala. La iglesia, la primera iglesia, la primera iglesia formada, profesionalmente estructurada, bien organizados para atender las necesidades de viudas, de huérfanos, de la predicación, de la evangelización. Hermanos, ellos tenían todo en común. No era mi terreno, era nuestro terreno. No era mi casa, era nuestra casa. Y algunos tenían entonces de ver la necesidad de decir, ese terreno no lo necesito, lo voy a vender. Y bueno, estaban un par de asadones ahí, ¿verdad? Ananías y Zafira, que dijeron, vendámoslo y aprovechémonos. Digamos que lo vendimos en esto, quedémonos un poquito y le damos el resto. Hermanos, si lo hubieran hecho a la manera correcta, sin que se hubieran tenido que mentir, ¿acaso no hubiera sido normal decir, miren, yo tengo un terreno, lo voy a vender, cuesta 50, lo voy a vender en 50, pero les voy a dar solo 40, me voy a quedar con 10. ¿Quién les hubiera dicho algo? Si todo está, ahora, pudiera ser que tal vez ellos hubieran sido mal vistos. ¿Qué tiene usted en casa que no debiera de tenerlo usted? Lo debería de tener alguien más porque lo necesita. Tal vez una camisa que ya no usa, que ya ni le gusta, pero ahí la tiene. Y la tiene, solo porque ni modo. Ahora, no regale cosas chuecas. Oye, por favor, no mande esa camisa que ya le falta como 4 o 5 botones. O usted la tiene ahí de repuesto para los botones para ponérsela a otras camisas cuando se le van cayendo. No regale los calcetines que tienen hoyito. No regale las cosas. No haga justicia con las cosas que no le sirvan. Haga justicia con las cosas que le sirvan. Y hágale justicia a aquellos que lo necesitan. El amor. Y yo me iba a ir por el lado de estudiar con ustedes en esta última entrega las cartas de Juan. Pero como estoy preparando un estudio de las cartas de Juan que quiero ofrecer más adelantito, mejor me reservé a Juan. Pero usted puede ver ahí que dice que el que dice que ama a Dios, pero odia a su prójimo, entonces no conoce a Dios, ni siquiera conoce a Dios. Porque Dios es amor. No puede decir que uno ama a Dios odiando al prójimo. Pero va más allá todavía en las cartas de Juan. Odiar al prójimo significa que yo veo que tiene una necesidad, pero no le cubro la necesidad. Teniendo cómo cubrirla, voy a hacer la aclaración. Pudiera ser de que usted ve la necesidad de alguien, pero no tiene cómo cubrir esa necesidad.
¿Quién le va a demandar a usted algo porque usted tenga que hacer algo que usted no puede hacer porque no tiene para hacerlo? Nadie. Si la misma escritura dice que el Señor pide no lo que a uno le da, uno da lo que tiene, no según lo que no tiene. Y la bendición usted la va a recibir de lo que usted da por lo que tiene, no por lo que no puede dar por lo que no tiene. Espero que usted me haya entendido este relajo de palabras que le acabo de dar. Juan 16:8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Ay, hermano, aquí le quiero anticipar de una vez y usted sabe que me encanta hacer comerciales. Juan 16:8. Apúntelo, por favor, porque nuestra siguiente serie que vamos a comenzar en el mes de mayo tiene que ver con los juicios de Dios. Ya vimos la justicia de Dios, ahora tenemos que estudiar los juicios de Dios. ¿Cuáles son? No se vaya a perder esa serie que vamos a enseñar a través de Perspectiva Bíblica. Cuando Él venga, ahora Él ya vino. Convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios. Cuando venga, ¿quién? ¿Jesucristo se está refiriendo? No, se está refiriendo al Espíritu de Dios y ya Él ya vino. Ya está aquí entre nosotros y está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que está haciendo el Señor a través del Espíritu de Dios. Hechos 24:25. Yo le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día de juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo. Cuando sea más conveniente, volveré a llamarte. Hermanos, debemos de provocar miedo en aquellos que están alrededor de nosotros, que vivimos de tal manera la justicia de Dios. Estamos reflejando, modelando la justicia de Dios, que no lo entienden en el momento y que nos tienen que decir, vas a tener que enseñarme más al respecto. Enséñame más al respecto. Segunda de Pedro 1:1 nos dice, yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes, que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Si estamos entretejidos, si somos parte de esa tela llamada justicia, somos uno de esos hilos y estamos entretejidos a esa justicia de Dios, hemos recibido por fe esa justicia de Dios. Aquí la Nueva Traducción Viviente lo pone como la imparcialidad. Me encanta la forma en que lo pone. De tal manera que nos hace ver, se las quiero leer en la Reina Valera, solo para aquellos que dicen, ay, ¿cómo lo diría? Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento. No es esa la que les había leído, ¿verdad? No. Me adelanté una. Segunda de Pedro 1:1. Ahí voy a regresar, perdonen. Ya les voy a volver a leer el otro que les estaba leyendo, porque me interesa que terminemos con esa. Pero segunda de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Se los quise leer en la Reina Valera porque en la Nueva Traducción Viviente nos lo explica un poco más de lo que lo hace la Reina Valera cuando habla acerca de gozar de la misma fe. Pedro diciendo pero ¿cómo es que gozamos de esa misma fe? Bueno, por la gracia de Jesucristo.
Dice, habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. La alcanzamos. Eso fue, se nos abrió. Aquí está nosotros. Antes de leer el versículo que les estaba leyendo antes en la Reina Valera, Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. ¿Cómo se revelan las obras de justicia de parte de Dios? Usted y yo somos la justicia revelada. Después de Jesucristo, somos las obras de justicia. Dios, un juez justo, no quería que todos nos perdiéramos y que nos estuviéramos separados de Él eternamente y para siempre. Él quiso que nosotros, a través de Jesucristo, fuésemos reconciliados con Dios. Y entonces nosotros somos las obras de justicia. ¿Qué nos corresponde entonces? Vivir esa justicia, pensar justicia y hacer justicia. ¿Cómo lo hacemos? Fue la pregunta de hoy, de esta noche, ya estamos terminando. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de pensar y vivir en justicia, número 1, y estar entretejidos, porque ahí estamos. No somos un hilo así volando. Ha tenido una camisa a la que se le, por lavado o por un roce con algo, se le desprendió un hilito y usted viene y lo saca y se le va el hilo y ¿qué pasó? Echó a perder la camisa totalmente porque se le empieza a hacer como un hoyo ahí, ¿verdad? Y ya se le fue. Yo creo que así han de haber nacido los pantalones rotos, que ahora les venden hoyos en vez de tela, ¿verdad? Venden hoyos en telas. Así es como son los pantalones que los muchachos utilizan. Yo tengo uno, pero no lo compré así. Se me rompió y ahora lo uso para faenas de casa. Ahí lo tengo roto, no lo uso para andar en la calle, me daría vergüenza. Pero a los muchachos les gusta, ¿verdad? Compran hoyos. Ahora al comprar hoyos, uno les quiere hacer un poquito más grande el hoyo. Por lo menos mis hijos no me dejan. ¿Me lo vas a romper? Si ya está roto. Compran hoyos. Un hilito que se va y se echó a perder. Una camisa típica que tenía. Le jalé el hilito, se echó a perder, ya no la puedo seguir usando. No la regalé tampoco porque estaba mala. Terminemos esta noche esta serie, pero solo es para que usted se quede con el ánimo de seguir estudiando. Segunda de Pedro 2:21. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Aquí se vale que usted diga, ¡ouch! Luego le vuelvo a leer y está en pantalla, Segunda de Pedro 2:21. Con eso terminamos. Versículo excelente para terminar esta noche. Mejor nos hubiera sido a nosotros, a usted y a mí, que no practicamos la justicia, no haber conocido la justicia. Porque ahora que la conocemos y no la queremos compartir, era mejor no haberla conocido, pero la conocemos. Cuando dice aquí vivir una vida santa, es exactamente el sinónimo a vivir en la justicia de Dios. La Reina Valera, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esto no solo tiene que ver con que algunas personas han venido a Cristo y después dicen, no, ya no. Farsantes y no sé qué, pastores acá. Sí, perdonen, lo sentimos mucho. Los que atrevidamente nos llamamos pastores, también somos humanos y pecamos y decepcionamos a algunos, sobre todo aquellos que ponen su mirada más en los hombres que en Cristo. Y por nosotros nos echan la culpa y por nosotros se van de nuevo al mundo, viviendo una vida mucho más desordenada que nuestros propios pecados.
Los pecados que al vernoslo y conocerlo fueron los que los llevaron al mundo. Tengo que decirlo de esta manera, hermanos. Conoce la justicia de Dios, viva la justicia de Dios, comparta la justicia de Dios, piense la justicia de Dios. Y esto solo es para que usted siga estudiando este tema. Próxima serie, los juicios de Dios. No se lo pierda. Estará muy interesante conocerlo. Dios les bendiga. Buenas noches.